Comenzó como cualquier martes corriente. Un anciano caballero entra sin prisa, en silencio, desapercibido. Observaron el bastón, la tez, el abrigo, y supusieron que comprendían la historia. Pero no lo hicieron. Ni las décadas que llevaba a cuestas, ni el silencio que acompañaba al haber sobrevivido a lo que otros no pudieron. Esto no era simplemente café y desayuno. Era un momento de rendición de cuentas, uno que alteraría permanentemente la sala, y no porque él hablara con volumen, sino porque no tenía necesidad de hacerlo. Dicen que las personas se vuelven imperceptibles con el avance de los años. Nunca lo acepté hasta que lo experimenté. Cada martes por la mañana, con regularidad inquebrantable, entro en la cafetería Rivera. Misma chaqueta azul desvaída, mismo bastón pulido, mismo movimiento lento y deliberado hacia el reservado junto a la ventana. Durante 11 años, he ocupado ese asiento, más tiempo del que la mayoría del personal ha ocupado sus puestos, y, sin embargo, cada semana, me reciben como si fuera un extraño o, peor aún, completamente ignorado. La campanilla sobre la entrada tintineó cuando entré. El aroma a tostada demasiado hecha y café barato me asaltó primero, seguido por el murmullo apagado de conversaciones y cubiertos golpeando la cerámica. Asentí a la recepcionista. Ella no correspondió, simplemente continuó tecleando en su pantalla. No tenía importancia. No estaba allí por cortesías. Me dirigí al mostrador de autoservicio, ni equilibrio precario, ni agarre firme en la bandeja. 2 huevos, tostada integral, café solo, sin mantequilla. He mantenido la simplicidad desde la guerra. Las complicaciones costaban vidas entonces, ahora les doy poca utilidad. Esa mañana, mi mano temblaba más de lo habitual. La taza de café traqueteó en la bandeja, amenazando con derramarse. Contuve la respiración con cada paso. 20 pasos hasta mi asiento. Los contaba. Siempre los cuento. A los 10 pasos, lo oí. La primera voz, juvenil, masculina, lo suficientemente alta como para escocer: cuidado ahora, abuelo. Esa taza parece más pesada que usted. Siguieron risas. 4 hombres con camisas entalladas se sentaban cerca de la pared, tipos de ciudad fingiendo dureza con cervezas matutinas y cortes de pelo poco favorecedores. No me conocían. No tenían ningún deseo de hacerlo. Continué caminando, con la vista al frente, el corazón firme. Otra voz se unió, más fuerte: quizás se ha perdido. Cree que esto es un museo. Más risas. Algunas cabezas se giraron. Nadie habló. Alcancé mi reservado, mi lugar designado, y coloqué la bandeja con toda la precisión de desactivar una mina. Me dolían los dedos, mi orgullo escocía, pero mi rostro permaneció impasible. Aún así, nadie ofreció ayuda. No es que la deseara. Tomé asiento lentamente, mis rodillas protestando mientras ajustaba mi servilleta. Vi mi reflejo en la ventana, piel curtida, ojos firmes. El hombre que me devolvía la mirada no pedía respeto, se lo había ganado hacía mucho tiempo. Si esta sala lo recordaba o no era otra cuestión. Tomé un sorbo de café, amargo como el silencio que siguió. El primer derrame ocurrió por casualidad. El segundo transcurrió en silencio. Acababa de comenzar a cortar mi tostada cuando mi codo rozó el borde de la bandeja. La taza de café se inclinó lentamente, casi dramáticamente, y el líquido oscuro se derramó por la mesa antes de gotear por el lateral. Salpicó contra el suelo con un sonido más fuerte de lo que debería. Por un momento, la cafetería se congeló. Luego vinieron las risitas. Detrás de mí, uno de ellos resopló: debería haber traído un vaso con boquilla. La mesa de los jóvenes estalló de nuevo. No me di la vuelta, no tenía necesidad de hacerlo. Sus voces lo transmitían todo, petulantes, divertidas, crueles. No les interesaba la verdad, solo los blancos. Y esta mañana, yo resulté ser el suyo. Alcancé unas servilletas y comencé a secar la mesa lentamente, metódicamente. Mis articulaciones no son lo que eran. Tampoco mi paciencia. Pero la dignidad, eso es algo a lo que me niego a renunciar. Ni a la edad. Y ciertamente no a cobardes con las uñas limpias. Mientras me inclinaba para limpiar el derrame en el suelo, el dolor en mi espalda se intensificó. Mi mano temblaba. Podía sentir el calor subiendo por mi columna, no solo físico, sino emocional. La humillación es un tipo de fuego silencioso, quema desde dentro hacia afuera.
Y, sin embargo, ni un alma se movió. Ni la pareja 2 mesas más allá que claramente lo había oído todo. Ni la camarera detrás del mostrador que se ocupaba reponiendo agitadores. Ni siquiera el encargado, que echó un vistazo rápido antes de desaparecer en la cocina. Todo el mundo tenía algo más importante que hacer que mirar al anciano luchando de rodillas. Fue entonces cuando la vi, Eva, la camarera. Estaba junto a la ventanilla de servicio, cafetera en mano, con el ceño fruncido. La había visto cada semana durante casi 3 años. Nunca hacía preguntas, nunca curioseaba, solo traía la comida, llenaba la taza, asentía cuando le daba las gracias. Sus ojos se encontraron con los míos. Duda, luego decisión. Cruzó rápidamente el suelo, se agachó a mi lado y recogió el tenedor caído con una mano. Con la otra, colocó uno limpio en mi mesa. Aquí tiene, señor Montero, dijo en voz baja. Permítame encargarme de esto. Gracias, respondí, con voz baja. No miró a los hombres detrás de mí, pero vi la rigidez en sus hombros, la tensión en su mandíbula. Los había oído. Había elegido actuar de todos modos. Eso importaba. Cuando se levantó y regresó al mostrador, su rostro era ilegible. Pero por primera vez esa mañana, no me sentí completamente solo. Me acomodé de nuevo en mi reservado, cuidadosa y lentamente, y reanudé mi comida. Detrás de mí, las risas habían amainado pero no cesado. El daño estaba hecho, no a mí exactamente, sino a algo más grande, algo que ninguno de ellos entendía. Hay un coste en observar a alguien luchar y elegir no preocuparse, y yo acababa de empezar a sentir el peso de ello asentarse en la sala. Es peculiar cómo los individuos más ruidosos en una sala son frecuentemente los más insignificantes. Ocupaban una mesa a 3 de distancia, lo suficientemente cerca para que cada palabra se oyera, pero lo suficientemente lejos como para fingir inocencia. 4 de ellos, rondando los 30 y tantos, quizás principios de los 40. Camisas de cuello desabrochadas en el cuello. Relojes de diseño brillando mientras levantaban sus cervezas. Sí, cervezas a las 10 de la mañana. He encontrado a su calaña anteriormente. Diferentes semblantes, misma actitud. El tipo que confunde el ruido con la fuerza y la burla con la importancia. No eran locales. Podía discernirlo por la manera en que se dirigían a la camarera, como si ella, o el mundo, les debiera algo. Uno de ellos, el aparente líder, alto, con el pelo engominado hacia atrás y dientes demasiado blancos para ser naturales, se reclinó en su silla y lo dijo más alto esta vez. Ese hombre probablemente nunca ha visto un campo de batalla en su vida. Apuesto a que solo usa esa cojera para el subsidio por compasión. Las palabras golpearon como metralla. No porque fueran ciertas, no lo eran, sino porque fueron pronunciadas tan fácilmente, tan descuidadamente, por alguien que nunca había experimentado el miedo ni oído disparos fuera de una película. No me inmuté. Había aprendido hacía mucho tiempo que reaccionar otorgaba demasiado poder a hombres como ese. Pero eso no significaba que no lo sintiera. Uno no pasa años arrastrándose por el barro, observando a amigos desangrarse cerca, simplemente para ser ridiculizado por un hombre cuyo mayor conflicto probablemente fue encontrar un sitio para aparcar. Supongo que la seguridad social ahora da medallas por presentarse, rió otro, dándole un codazo al cabecilla. Rieron juntos como si todo fuera alguna broma inocua. Pero no había nada inocuo en ello. Ese tipo de ridículo se origina en un lugar más profundo. De la ignorancia, sí, pero también del miedo. Miedo a la debilidad. Miedo a la edad. Miedo a que le recuerden que el tiempo finalmente humilla a todos los hombres. Por eso se burlaban de mí. No porque fuera una amenaza, sino porque era un reflejo. Me concentré en mis huevos, cortando cada bocado con lenta precisión. Mi mano todavía temblaba un poco, pero me negué a que lo vieran. Comía como hacía todo, bajo mis propios términos. Desde el otro lado de la sala, vi a Eva mirando hacia ellos, con la mandíbula apretada. No era la única. Un hombre junto a la ventana bajó su periódico. Una joven madre se inclinó ligeramente sobre el cochecito de su hijo como para protegerla de las palabras. Pero nadie dijo nada. Esa es la parte que se te queda grabada. No los insultos, no las risas, el silencio. Cuando una sala llena de gente decide que es más fácil callar que ser amable, no solo hiere al que está siendo ridiculizado, convierte en cobardes a todos los demás. Y, sin embargo, me quedé.
No porque quisiera, sino porque siempre me quedaba. Porque sabía en el fondo que a veces la dignidad es simplemente hacer lo que siempre has hecho, incluso cuando nadie lo ve. Lo noté en el momento en que entré. Estaba sentado solo cerca de la ventana de la esquina, medio oculto detrás de un periódico, vestido con una sencilla chaqueta gris marengo. Nada llamativo, nada que atrajera la atención. Pero su postura, espalda recta, hombros cuadrados, manos dobladas justo sobre la mesa, me dijo todo lo que necesitaba saber. Militar. Siempre se nota. Está en la quietud, en la forma en que se sientan, como si estuvieran listos para ser llamados en cualquier momento. No había tocado su comida. Su café estaba lleno e intacto, el vapor hacía tiempo que se había ido. Pero había estado observando en silencio, atentamente. No sabía su nombre entonces, no lo necesitaba. Reconocí la mirada en sus ojos. Un hombre observaba la sala, no por entretenimiento, sino con un propósito. Estaba a mitad de mi tostada cuando llegó el siguiente insulto. Más fuerte, más desagradable. Apuesto a que pule ese bastón más que sus medallas. Otra ronda de risitas. No reaccioné. Solo me sequé las comisuras de la boca con una servilleta. Pero podía sentir el peso en la sala cambiar, como el aire tensándose antes de una tormenta. Entonces sucedió. El hombre de la esquina se levantó. Sin fanfarria, sin ruido de sillas, solo un ascenso tranquilo y controlado. Silenció la cafetería más eficazmente que cualquier grito. Las conversaciones se detuvieron. Los tenedores se congelaron en el aire. Incluso Eva, de camino con una jarra de descafeinado, se detuvo a mitad de paso. Cruzó la sala, no hacia los hombres, sino hacia mí. Levanté la vista mientras se acercaba, esperando quizás una palabra de consuelo, quizás una disculpa en nombre de la sala. Pero no habló. En cambio, se agachó y recogió el tenedor que se me había caído antes, el que todavía yacía olvidado cerca de mis pies. Lo colocó en el borde de mi mesa suavemente, con cuidado. Luego se colocó detrás de mi reservado y se puso firme, recto, quieto, silencioso, los pies en ángulo perfecto, las manos a los costados, la vista al frente. No a mi lado, no frente a mí, detrás de mí, como un centinela. A los demás les llevó unos segundos darse cuenta de lo que estaba haciendo. No me moví. No dije una palabra. Pero en ese momento, todo cambió. No necesitaba explicarse. Esa postura, esa posición, no era para exhibirse. Era una guardia de honor. Un mensaje tallado en silencio. No te burlas de un hombre que defendió algo. Y no te quedas de brazos cruzados mientras lo derriban. La cafetería estaba en completo silencio. Incluso los hombres detrás de mí, ruidosos hacía solo unos segundos, enmudecieron. Sin sonrisas burlonas, sin más bravuconería, solo el sonido de un hombre inmóvil por otro hombre que una vez había cargado con demasiados. Miré hacia la ventana y vi su reflejo de pie detrás de mí. No reveló nada, pero en ese reflejo vi algo que no había sentido en mucho tiempo. No lástima, no simpatía, sino respeto. Dao tipo que no proviene de las medallas. Dao tipo que se gana por cómo llevas tu silencio. No se movió durante un minuto entero, simplemente permaneció allí inmóvil detrás de mí como una estatua tallada en la memoria. El tipo de quietud que solo los soldados conocen. El tipo que proviene de mantener tu posición incluso cuando nadie más lo hará. Podía sentir la tensión detrás de mí. No de él, sino de todos los demás. El aire había cambiado. El ruido, la burla, la risa petulante, todo había muerto bajo el peso de su silencio. Entonces, finalmente, se movió. Salió de detrás de mí, lento y deliberado. Sus botas no hicieron ruido en el desgastado suelo de baldosas. Se giró, no hacia mí, sino hacia ellos, los 4 hombres que habían pasado la mayor parte de su desayuno riéndose de mi cojera y mi bastón. Y entonces, sin una palabra, metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo. Lo que sacó no fue una placa. No fue una amenaza. Fue una fotografía, plastificada, desgastada, amarillenta en los bordes. La sostuvo en alto, con los brazos firmes, y la giró para que la sala pudiera ver. Y de repente, ya no estaba en esa cafetería. Estaba de vuelta en Vietnam, 40 años más joven, empapado en sudor y sangre, arrastrando a un cabo semiconsciente a través de un arrozal mientras las balas partían el aire a nuestro alrededor.
Mi rodilla ya estaba destrozada. Mi espalda ardía. Pero no me detuve. No podía, porque ese hombre sobre mis hombros me había llamado hermano. Y los hermanos no se abandonan. En esa foto, lo estoy llevando. Barro surcando mi rostro. Mi uniforme rasgado, el casco colgando torcido, los ojos fijos en el horizonte como si pudiera obligar al tiempo mismo a doblegarse. No hay gloria en esa imagen, ni desfile, solo determinación, dolor, supervivencia. Y él. Bajó la foto ligeramente, luego habló. Este hombre, dijo, con voz firme y baja, me sacó de un convoy en llamas cerca de Quesán. 5 kilómetros a través de territorio enemigo con una bala en la pierna. No me soltó. No dudó. Y no se lo dijo a nadie, ni una sola vez en todos estos años. Los miró directamente a ellos, a los burlones, a los cobardes, de repente tan insignificantes. El sargento Leoncio Montero es la razón por la que estoy aquí hoy. La razón por la que tengo una familia, la razón por la que llevo esta chaqueta. Todo lo que soy comenzó con lo que él hizo ese día. La cafetería estaba en silencio. No el tipo de silencio incómodo que surge después de que alguien dice algo molesto. No, esto era reverente, quieto, pesado. Verdadero. No me moví. Mantuve los ojos en mi plato. Mi mano se había detenido en mi tenedor. Esta no era una historia que yo contara jamás. No porque estuviera avergonzado, sino porque algunas cosas viven mejor en silencio. Algunas heridas no necesitan ser contadas de nuevo. Pero oírlo de él, no como un favor, sino como un testigo, desbloqueó algo que no había sentido en décadas. No vindicación, no venganza, sino recuerdo. Y por primera vez en esa cafetería, la gente me vio. No la cojera, no la edad. A mí. La fotografía aún pendía en el aire como una bandera atrapada a medio viento. No se oía más que la respiración, silenciosa, cautelosa, y el leve zumbido del ventilador de techo. Nadie se movió. Nadie habló. Incluso los 4 hombres detrás de mí, los que habían llenado la mañana de burlas, permanecían congelados en sus asientos, pálidos y expuestos. El hombre, aquel que ahora sabía que una vez había sido ese cabo herido, bajó la fotografía con cuidado y se giró hacia la camarera. Me gustaría pagar la comida del sargento Montero hoy, dijo, con voz tranquila pero firme. Eva asintió, pero antes de que pudiera hablar, una voz vino desde el fondo. Lo vi todo, dijo un hombre al que no había notado hasta ahora, alto, de hombros anchos, con una gorra de béisbol descolorida y un delantal todavía espolvoreado de harina. El dueño, Carlos Domínguez. Caminó lentamente hacia mi mesa, su rostro ilegible, pero sus pasos seguros. Se detuvo a mi lado y carraspeó. Señor Montero, llevo 15 años regentando este lugar, y no digo esto a la ligera, pero sería un honor para mí si me permitiera ponerle su nombre a este reservado. Lo miré, inseguro de si había oído bien. Señaló el asiento junto a la ventana donde me había sentado cada martes durante más de una década. Este sitio es suyo de todas formas. Mejor hacerlo oficial. Con su permiso, por supuesto. Dudé. Nunca me han importado mucho las placas ni los títulos. No saqué a ese joven de la selva para recibir un agradecimiento. Lo hice porque necesitaba que lo llevaran. Porque era lo correcto. Pero algo en la sala había cambiado. El silencio ya no era solo culpa. Era reverencia, comprensión y, quizás, solo quizás, un poco de justicia tardía. Le di un pequeño asentimiento. Si cree que ayudará a la gente a recordar lo que importa. Lo creo, dijo, luego se giró hacia los 4 hombres en la mesa de la esquina. Caballeros, dijo, con voz más fría ahora. Creo que es hora de que paguen su cuenta. El cabecilla se levantó lentamente, ya sin sonreír burlonamente. Me miró directamente, con los ojos nublados. Le debemos una disculpa, señor. Estudié su rostro pero no dije nada. Simplemente asentí una vez. Eso fue suficiente. Mientras se marchaban, ahora en silencio, varios clientes se giraron hacia mí. Algunos asintieron. Una mujer me tocó el hombro suavemente al pasar. El silencio no había desaparecido, pero ahora se sentía como respeto. Una semana después, regresé, como siempre lo hacía. Mismo bastón, misma chaqueta, mismos pasos firmes hacia el reservado junto a la ventana. Pero algo era diferente.
Al acercarme a mi asiento, noté que se había montado una pequeña placa de latón justo encima del marco de la ventana. Atrapaba la luz de la mañana como una insignia de honor. Me incliné para leerla, reservado para el sargento Leoncio Montero. Aún en pie. Debajo, enmarcada y sellada, estaba la fotografía, yo, décadas más joven, llevando a ese infante de marina herido a través de la selva. No pedí eso, pero no me importó que estuviera allí. Carlos debió trabajar rápido. Sentí algo removerse en mi pecho. No orgullo exactamente, más bien una especie de paz tranquila, un reconocimiento largamente esperado. Entonces los vi, los mismos 4 hombres de la semana anterior, sentados juntos en una mesa cerca del mostrador. Esta vez, sin cervezas, sin risas. Cuando me vieron, se levantaron, no burlonamente, no de forma performativa, simplemente con respeto. El cabecilla, Bruno, se acercó lentamente. Sostenía su gorra de béisbol con ambas manos, con los ojos bajos al principio, luego levantó la vista. Sargento Montero, dijo. Volvimos para disculparnos como es debido. No dije nada, solo esperé. Lo que hicimos estuvo mal. Mi padre sirvió en la tormenta del desierto. Me educó mejor que eso. Dejé que mi boca corriera y falté al respeto a algo que no entendía. Los estudié. Estos hombres que una vez me habían visto como entretenimiento, hoy parecían más pequeños de alguna manera, no en estatura, sino en la forma en que la vergüenza humilla a un hombre. Ya se disculparon, dije. No como es debido, respondió, casi suplicando. Hubo una larga pausa. Entonces dije, la próxima vez, siéntense conmigo antes de reírse a mis espaldas. Podrían aprender algo que valga la pena saber. Su boca se entreabrió ligeramente, sorprendido. Luego asintió en silencio. No era perdón. Todavía no. Pero era una invitación. Y eso significaba algo. Las semanas siguientes fueron diferentes. Todavía venía cada martes. Misma hora, mismo paseo, mismo reservado. Pero nunca más me senté solo. A veces era Gonzalo, ahora vestido de civil, pero aún portándose como el infante de marina que siempre había sido. Otras veces era Eva, que traía mi café y se sentaba un minuto más de lo habitual, haciendo preguntas que nunca antes se había atrevido a hacer. Una vez, un joven con una sudadera de la Armada se detuvo, dijo que su abuelo había servido en Corea y solía contar historias sobre hombres como yo. Preguntó si podía estrecharme la mano. Se lo permití. Ese reservado, mi reservado, se convirtió en más que un lugar para sentarse. Se convirtió en un recordatorio, un símbolo, no de guerra, sino de tranquila resistencia, de presentarse, de mantenerse firme sin alzar la voz. Y la placa sobre mi asiento. La leía cada vez. Aún en pie. No significaba que no me hubieran derribado. Significaba que me había vuelto a levantar. El mismo grupo de hombres que una vez se burló de mí regresaba de vez en cuando, no para sentarse al otro lado de la sala, sino para sentarse conmigo. Uno trajo una baraja de cartas. Otro trajo a su padre. Bruno. Él solo trajo silencio, que de él se sentía como respeto. Y cada vez que alguien preguntaba por qué ese asiento estaba reservado, Carlos o Eva sentían hacia la pared, hacia la fotografía. Decían, ese es el sargento Montero. Se ganó ese asiento. Nunca necesité la placa. Nunca necesité el honor. Pero admitiré que, a veces, cuando el sol de la mañana golpea ese latón justo y toda la cafetería se calla por un momento, se siente bien ser visto, no como una carga, no como un recuerdo, sino como un hombre aún en pie.